hermoso nuestro Dios. Puedes tomar tu asiento ahí donde estás. Quiero que me acompañes. Vamos a leer en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, desde el versículo 57. Voy a leer en la Reina Valera. Gracias, chicos. La verdad que hemos sido tremendamente bendecidos. Dice el versículo 57, vamos a leer hasta el capítulo 10, versículo 1. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Versículo 1, capítulo 10 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. Amén. Esta porción de la palabra de Dios es muy interesante porque nos muestra un contraste bastante interesante, bastante importante entre dos tipos de personas. Entre dos tipos de personas. Aquellos que son creyentes y aquellos que son discípulos. El creyente es aquella persona que dice profesar una fe, que es entusiasta, que se entusiasma con la idea de las verdades del Evangelio, de los principios, pero no evidencia mayor cambio o ningún cambio en su forma de vivir. El creyente es aquel que dice profesar una fe, pero que básicamente, más allá de su entusiasmo, no es una persona que evidencia transformación. En cambio, el discípulo es la persona que asume un compromiso con la persona de Jesús, con sus enseñanzas, con sus convicciones. El discípulo es aquel que deja todo para seguir a Jesús. Es una persona que entiende lo que significa seguir, el verdadero significado de discipulado. Y hoy nosotros en la actualidad hemos sintetizado el discipulado a un par de horas, o como mucho a una hora por día, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia o nuestro cuadernillo de sígueme, o lo que estemos estudiando, o el discipulado que estemos haciendo, y hemos sintetizado y hemos determinado que el discipulado es un momento específico en nuestro día, en nuestra agenda. Pero como sabes muy bien, el discipulado en la antigüedad, en la época de Jesús, significaba el que era discípulo del maestro, significaba que era un hombre, una mujer que prácticamente vivía al lado de su maestro. Comía con su maestro, compartía, caminaba con su maestro, lo escuchaba de cerca, no se separaba de su maestro en ningún momento. Las 24 horas del día, el discípulo caminaba, estaba y aprendía de su maestro. Fíjense el propósito del discipulado
según Jesús. Ahí en Marcos capítulo 3, versículos 14 al 15, quiero poder introducir un poco para después ir al punto del mensaje, pero es importante entender cuál era el propósito según Jesús del discípulo o del discipulado. ¿Cuáles eran los objetivos? Dice allí Marcos capítulo 3, 14 y 15, dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Según estos dos versículos, el objetivo del discipulado, de los discípulos, era en primer lugar estar con Jesús. Es decir, esto me habla que el discípulo tiene que ser alguien íntimo, alguien que está cercano a Jesús, alguien que comparte, alguien que vive a Jesús. Implica cercanía, implica modelar el carácter. Porque a medida que Jesús iba viviendo, les iba instruyendo acerca de cómo era la vida de fe, la vida de un cristiano, diríamos hoy, la vida de un discípulo, de un seguidor. Era modelaje de carácter, era conocer los dichos del maestro. ¿Para qué? Para que luego se pudiese cumplir el próximo objetivo, que era enviarlos a predicar. Dijo que llamó a 12 para estar con él, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. ¿Y qué es lo que iban a predicar? Sino la esencia de lo que ellos habían tomado del maestro. Por eso es importante que el discípulo esté en constante conexión vital con Jesús. Pero no solamente allí, sino que hay otro objetivo más. Dice, tener autoridad espiritual para sanar y liberar. Es decir, que Jesús dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. Y saben una cosa, un objetivo es dependiente del anterior. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque no se puede predicar el evangelio sin poder vivir con aquel que es el Señor del evangelio. Si yo no estoy con Él, si yo no paso tiempo con Él, si yo no aprendo de Él, y esto es importantísimo porque nosotros tenemos que tener conciencia de que Dios está en nosotros, de que por medio del Espíritu Él habita. Y cuando nosotros perdemos conciencia de que Él está en nosotros, entonces comenzamos a creer que nuestra relación con Dios son aquellos 60 minutos, aquellos 20 minutos, 30 minutos en los cuales nos encerramos a leer la Biblia y a orar. Porque hemos perdido la conciencia de la habitación, de la presencia de Dios en nosotros. Lo que nos lleva a una relación de 24 horas, los 7 días de la semana, cada día de nuestra vida. Pero volviendo al texto allí en Lucas, sí es interesante porque en el Lucas 9 se nos habla de 3 tipos de creyentes. Recordad que el creyente es aquel que dice profesar una fe, que es muy entusiasta, que se entusiasma, pero que diríamos siempre se queda a mitad de camino. Nunca el evangelio echa raíces, nunca el evangelio provoca cambios, nunca hay transformación. Y son aquellas personas que te dicen, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero pasa el tiempo y siguen siendo igual que años atrás. Y nos habla Lucas capítulo 9 acerca de 3 tipos de creyentes.
En primer lugar tenemos al impulsivo, porque dice que uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús lo para un segundito y dice, para. Como diría quien es Fantino, para. ¿Me estás diciendo que...? Jesús le dice, para un momentito. Ten en cuenta que ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, que si vas a ser mi discípulo, alguien que esté las 24 horas caminando conmigo, que vas a estar donde yo esté, que vas a hacer lo que yo haga, tenés que calcular lo que eso implica. Y esto yo acá quiero hacer y tal vez me vas a tildar de extremista, pero me preocupa mucho de haber hablado con algunos hermanos de otra congregación, no de acá, seguramente que acá eso no pasa, pero me preocupa mucho que hemos un poco distorsionado esto acerca de calcular el costo del discipulado. Porque hemos creído que calcular el costo del discipulado significa que si a mí la ecuación no me da, yo me tengo que hacer un paso al costado del discipulado. Y Jesús no está diciendo eso. Calcular el costo del discipulado significa que yo debo entender qué es lo que me falta, cuál es el recurso que me falta para afrontar el discipulado. ¿Para qué? Para yo sumar dividendos, sumar recursos para poder afrontar el costo del discipulado. Si Jesús me está diciendo yo no tengo dónde recostar mi cabeza, es decir, yo no te puedo dar seguridad de bienes materiales, y eso a mí me está generando una complicación, porque digo, no, si esto entonces si no tengo seguridad material, entonces ¿cómo llego a fin de mes? Y entonces ¿cómo sostengo mi matrimonio? ¿Cómo sostengo mi familia? Si esto está siendo un problema, yo calculo, y entonces yo no puedo hacerme un paso al costado del discipulado. Yo debo comenzar a trabajar en cómo afrontar ese problema en mi vida. Porque el discipulado es para todo hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que este primer hombre, cuando Jesús, qué interesante que Jesús le podría haber dicho un montón de cosas, pero le aclara solamente este detalle. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la capacidad de rozarnos la única pata que más o menos está endeble en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos demos cuenta que muchas veces queremos sostener cosas para las cuales no estamos preparados. Ahora, eso no tiene que ser un signo de abandonar la carrera, de abandonar el desafío. Eso tiene que ser un signo de que yo debo pasar tiempo con Él. El primer objetivo del discipulado, para ser fortalecido en el espíritu, para ser fortalecido en mi fe y para que yo tenga la capacidad de aún renunciar a los bienes materiales. Estoy hablando del ejemplo que Jesús está poniendo aquí, pero podría ser un montón de otras cosas. La otra vez me entristeció mucho escuchar a una persona decir, sí, yo puedo ir cualquier día al grupo, pero no me toquen este día, porque este día es el único que tengo para descansar. Y yo pensaba y dije, para. ¿Me estás diciendo cuánto es lo máximo que dura un grupo de crecimiento? A ver, ustedes que son expertos, ¿cuánto tiempo pasan en el grupo de crecimiento? 1 hora y media. ¿Cómo? 100 mujeres, 2, dice, 2 horas y media. Bueno, vamos a poner el parámetro de las mujeres entonces. Es un chiste, mujeres, no se enojen. Yo decía 2 horas. 2 horas a la semana. Equivalente a, porque no nos mintamos, hermanos,
equivalente a 2 capítulos de la serie que estás viendo. Porque esas 2 horas no las invertís en cosas importantísimas. No tiene que ver con decir yo no lo tengo, entonces me voy de este proyecto, no puedo ser discípulo, no. Es calcular el costo para entender dónde debo fortalecer mi vida y poder así sí afrontar el desafío. El segundo tipo de creyente, voy un poquito más rápido, es el creyente de los deberes en conflicto. El problema a veces, hermanos, no son las muchas actividades. Y se lo dice alguien que tiene algunas cuantas actividades. El problema no son la cantidad de actividades. Porque, y yo aclaré que me van a tildar de extremista y que muy diferente a lo que se predica ahora, que hay que aprender a decir no, y pun, y pan, y qué sé yo, y que el cuidado y que el bien de la familia, sí, estamos de acuerdo con todo eso, pero el problema es que somos tan buenos con el movimiento pendular que de un lado nos vamos al otro extremo. El problema no es tener muchas actividades, sino la coherencia de que estas actividades tienen con el propósito de Dios en mi vida. El problema no es que tengas muchas actividades, el problema es que tal vez hay muchas actividades que estás desarrollando que Dios nunca te pidió que hagas y que esas te están quitando la fuerza y la energía para hacer lo que Dios sí quiere que hagas. Y le estás tal vez diciendo que no a Dios porque le estás diciendo que sí a otras cosas. El discípulo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo, que se compromete con Dios. Y ahí va el tercer tipo de discípulo. El tercer tipo de discípulo es aquel creyente de corazón dividido. Hay personas que viven con su lealtad dividida. ¿Y sabes qué significa que haya 2 lealtades? Significa que en su corazón hay más de un Señor. Porque este le dice, yo quiero seguirte, yo voy a seguirte, pero deja que primero me despida de mi familia. Cuando nosotros, y yo sé que ustedes conocen el testimonio, pero yo quiero ejemplificar esto. Cuando Dios nos llamó a venir a San Juan, nosotros tuvimos que dar el primer paso renunciando a nuestros 2 trabajos. Porque Ana tenía que renunciar sí o sí en Buenos Aires. Y yo fui el gerente y le dije, mira, o me dan el pase a San Juan o en junio yo tengo que renunciar a mi trabajo. Ahora, esa es la parte linda de la historia. Pero previo a eso hubo un proceso en el cual Ana y Leo tuvieron que calcular lo que significaba decirle que sí a Dios y en vez de decirle, Señor, no, ¿sabe qué? San Juan es muy difícil. Fue un tiempo de ayunar y decir, Señor, nosotros queremos ver lo que vos ves. No queremos guiarnos por lo que ven nuestros ojos, no queremos hacer nuestros cálculos humanos, queremos creerte y queremos responder a lo que vos nos estás pidiendo, aunque eso implique dejar de lado un montón de cosas buenas que tenemos. Y fue un proceso, en vez de quedarnos en el banco, fue decir, Señor, acá estamos, si es lo que vos querés, entonces te lo entregamos. Pero si yo me quedo de brazos cruzados, yo estaba en Buenos Aires, que también fue una situación similar, y me acordaba cuando aquí le dice, déjame enterrar a mis muertos. Y es interesante, porque no significa que el padre había muerto, porque esa expresión se usaba para decir, yo voy a estar con mi padre hasta que muera, y entonces después te seguiré. No significa que el padre estaba muerto. Yo estaba en Buenos Aires y yo no pude despedir a una tía mía que vivió durante 15 años con nosotros. Elenita era ella. Era la menor de mi padre, ella con síndrome de Down, la verdad, una hermosa persona que nos enseñó muchísimo, aun cuando no sabía hablar.
Pero a veces estaba triste y ella venía y te abrazaba. Si hay algo que a Elenita le sobraba era amor. Y el día que yo me enteré de su fallecimiento y que no iba a poder saludarla en su último día, entre comillas, porque en realidad lo que estaba ahí era su cuerpo, a mí eso me dolió mucho. Pero cuando uno entiende qué es lo que estás invirtiendo, en dónde estás poniendo tus tesoros, uno tiene la capacidad de decir, Señor, si yo no puedo es porque vos no lo permitiste. Pero yo sé y yo creo en un Dios de restituciones. Es el Dios que dice que si te fue robado, si te fue impedido algo, recibirás mucho más. Y Jesús le dice en otra parte, aquel que me sigue y deje padre, madre, bienes, terrenos, todo, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. Pero hay muchos que están divididos. Ahora la pregunta es, porque esto tiene que ver con la disposición. A veces hay disposición, pero no hay disponibilidad. A veces queremos, pero no podemos. Y a veces podemos, pero no queremos. Y el problema es que muchas veces Dios te va a demandar cosas para las cuales no estás dispuesto. Ahora, ¿eso significa que no tenés que acceder a eso? ¿Eso significa que tenés que decirle no a Dios? No. Porque quiero decirte una cosa, la disposición es algo que también se trabaja. La disposición es algo que también se genera en nosotros. Mira lo que dice allí en Job capítulo 22, 27 y 28, porque siempre leemos el segundo versículo. Pero el primer versículo me da la clave para crecer en disposición. Dice, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás, ¿qué? Y tú pagarás tus votos. Entonces, versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es decir, que la disposición también, dicho vulgarmente, se fabrica, se puede trabajar, se puede generar en nosotros. Aún aquellas cosas que hoy no estás dispuesto a hacer, no te cierres. La clave está, dice, orarás a Él. Vuelvo a lo mismo, es estar con el Maestro, es tener intimidad con Él, es dejar que Él moldee nuestro carácter, es dejar que Él agarre con la pala, tire el trigo por el aire y que Él comience a separar el trigo de la paja. Él comienza a separar las motivaciones, Él comienza a purificar las motivaciones. Entonces dice, orarás a Él y Él te oirá. Y lo segundo es, y pagarás tus votos. ¿Sabes qué significa eso? Significa honrar a Dios. Significa honrar lo que le has dicho a Dios que ibas a hacer. Significa obedecerle a Él. Y acá es donde quiero llamar tu atención. Por eso cuando los chicos comenzaron con esto que fue un cántico nuevo que Dios les dio, qué tremendo lo que Dios está haciendo a través de la alabanza y la oración en nuestra iglesia, amén. Y prepárense porque los muchachos vienen con todo, ¿eh? Esperemos nosotros estar al nivel. El pagar tus votos es honrar a Dios. Es honrar lo que te has comprometido a llevar adelante. Sea o no de tu gusto, estés o no dispuesto a hacerlo, es honrar.
Y acá es donde yo quiero llamar tu atención acerca de la honra, acerca de una cultura de la honra, un estilo de vida que es la honra. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que por lo menos hay 3 cosas en tu vida que estarán determinadas por el nivel de honra a Dios. En primer lugar, dice que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, le dijo: ustedes, muchachos, no se muevan de acá, de Jerusalén, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de la promesa. Entonces ahí Jesús le dice: y recibirán el Espíritu Santo, ¿sí? Capítulo 2 me dice, no me lo dice en este orden, pero me dicen que estaban todos en Jerusalén. Versículo 5 dice que estaban en Jerusalén. Versículo 1 y 2 dice que estaban todos unánimes juntos, y en ese momento el Espíritu Santo viene con poder y los llena del poder del Altísimo. Y los llena a ellos, y el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Es decir, que lo primero que me determina mi nivel de honra a Dios es el nivel de la llenura del Espíritu Santo. Es el nivel de la autoridad y el poder que Dios va a derramar sobre mi vida. Porque quiero decirte una cosa: una vida de discipulado sin el Espíritu Santo es imposible. Porque más de una vez queremos tirar la toalla. Pero es ahí cuando vamos a la intimidad en el Espíritu, la palabra, y volvemos a armarnos de la disposición necesaria para seguir. En segundo lugar, el nivel de honra a Dios determina también el nivel de la manifestación de Dios en tu vida. No vamos a leerlo, pero lo conoces bien. Marcos capítulo 6, del 4 al 6, me dice que Jesús fue a su lugar de crianza, y dice que estando ahí no pudo hacer milagros, no pudo hacer muchos milagros, solo sanar a unos pocos enfermos. ¿Por qué? Porque no había honra hacia su persona. ¿Y por qué yo necesito esa manifestación sobrenatural de Dios? Porque el discipulado, porque el caminar el camino que Dios ha trazado para mi vida es un camino sobrenatural, en donde si yo no estoy prendido a Él, más de una vez voy a quedar al costado del camino. Por eso es importante la cultura de la honra a nuestro Dios. Y en tercer lugar, el nivel de honra a Dios determina el nivel del favor de Dios sobre tu vida. Y esto te lo quiero mencionar con una historia que a veces le hemos leído mucho, pero pasa desapercibido un detalle. Yo quiero que me acompañes a Mateo 8, del 8 al 9. Dice que había un centurión que se fue a presentar ante Jesús. En Lucas 7:2, que es el paralelo, dice que fue a pedirle a Jesús por un siervo muy querido. Un siervo muy querido. Versículo 8 de Mateo 8 dice: el centurión se presenta ante Jesús. Jesús le dice: no te preocupes, vamos a tu casa que yo lo voy a sanar. Entonces el centurión le dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y quiero que prestes atención a esta próxima oración. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. El capítulo 7 de Lucas, versículo 2, dice que su siervo era muy querido
por él. Él quería, amaba a su siervo. Y me llama la atención porque en este texto él podría haber dicho, yo tengo soldados bajo mi autoridad. O hasta podría haber dicho, yo tengo muchos siervos que me obedecen. Pero él está diciendo soldados en plural, pero cuando se refiere al siervo, se refiere a su siervo querido. Y la característica, no sabemos mucho de este siervo, solamente que estaba enfermo. Pero ahora podemos saber que este siervo era alguien muy amado porque era obediente a su amo y porque honraba la palabra y los mandatos de su amo. Es decir, que invirtiendo la historia, este siervo fue sanado, recibió el favor de su Señor porque era un siervo que honraba su autoridad, era un siervo que obedecía a la autoridad y que se sometía a la autoridad. Por eso el nivel de honra en tu vida a Dios va a determinar el nivel del favor de Dios sobre tu vida. Esto último nos da una pista importante. La honra se expresa en obediencia. Por eso Jesús se encontró con estos tres tipos de creyentes. Algunos, y fíjense qué interesante, porque algunos le pedían a él seguirlo y otros recibieron el llamado de Jesús a seguir. Es decir, que el llamado de Jesús no garantiza que seas un discípulo, ¿eh? No, porque yo tengo un llamado a las naciones. ¿Hace cuánto recibiste el llamado? Y cuando tenía 20 años en aquel congreso, y te lo dicen con una voz así como hasta romántica. Ah, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? 50. Ah, ¿y a las naciones? ¿Y por qué todavía estás en San Juan? Porque el llamado de Dios no garantiza que seas un discípulo. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y lo que determina que uno sea llamado y escogido es aquel que está dispuesto, que tiene disposición, no solamente la disponibilidad, porque soy un convencido, todavía no lo puedo firmar al 100% porque me falta meditarlo un poco, reflexionarlo un poco, pero soy un convencido de que si hay disposición, la disponibilidad se consigue. Solamente aquellos que están dispuestos, solamente aquellos que honran a Dios, solamente aquellos que viven pegado al Maestro, son aquellos. Por eso leímos hasta el versículo 1 del 10. Porque uno se queda con este último versículo y dice, Jesús tenía menos convocatoria que... Pero dice el versículo 1 que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Por qué usa otros? Porque si uno lee el capítulo 9, los primeros versículos, dice que Él comisionó a sus 12 discípulos que les dio autoridad para sanar enfermos y para liberar a los endemoniados. Entonces el capítulo 10 me está diciendo que entonces Jesús, además de sus discípulos, los 12 apóstoles, comisionó a 70 más para la misma tarea de sanar y de liberar. Pero solamente Jesús comisiona a aquellos que son discípulos. Algunos quieren vivir la autoridad, experimentar la autoridad de Dios. Algunos quieren experimentar los milagros de Dios, pero no están dispuestos a ser discípulos. El discipulado no es algo que se acota a unas horas en la agenda de tu semana.
Es interesante porque si yo leo los evangelios, el único momento en donde los discípulos se alejaban de Jesús era cuando ellos iban a predicar, a hablar acerca de lo que ellos habían escuchado del Maestro. Pero vos y yo tenemos aún otra ventaja más, porque ellos físicamente se tenían que separar de Jesús. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es decir, que nunca nos separamos de la fuente de autoridad y de poder que nos comisionó a ser discípulos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Esta mañana cuando oraba, el Señor me ponía una carga en particular. Tal vez haya alguien acá, tal vez no, pero yo tengo el deber de expresar esta carga. Yo te dije hace un ratito que hay gente que tiene lealtades divididas. Y el Señor me ponía una carga porque venía a mi corazón que hay personas que tal vez son como este hombre que le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mi padre. Y esta mañana mientras oraba el Señor me recordó una charla que tuve hace un tiempo con una persona. Esta persona literalmente estaba atada a su madre muerta. 6 años de que su madre dejó de caminar por esta tierra y aún cada vez que la menciona sigue llorando. Cada vez que la menciona se quiebra. Cada vez justifica su adicción al alcohol porque perdió a su madre después de 6 años. Y tal vez hay alguien aquí en esta mañana que se encuentra atado a alguna persona. Tal vez hay personas que han perdido seres queridos y que todavía se encuentran atados. O tal vez estás con un familiar en un proceso de enfermedad terminal. Y tal vez dentro del propósito de Dios sea que tu familiar se mude. En algún momento se va a mudar. Pero tal vez no podés concebir la idea. Estás aferrándote a él o a ella. ¿Y sabes lo que pasa cuando tenés lealtades divididas? Significa que hay 2 señores en tu vida. Y Jesús no comparte su soberanía con nadie. Él no comparte su señorío. Y esto que, créanme que estoy tratando de ser lo más empático posible. Porque no es algo fácil de decirlo. Pero Dios quiere la exclusividad. No tengas temor a soltar a esa persona. Porque es Dios el que puede, solamente Dios puede llenar el vacío en tu interior. Solamente es Él el que puede darle propósito, sentido a tu vida. Aún la situación más difícil que te haya tocado vivir en el pasado, solamente Dios, solamente Jesús puede resignificarlo. Puede volver a darle un significado. Las heridas, yo tengo un tajo acá de una madera que me clavé así a los 7 años.
y todavía 38 años y todavía tengo la cicatriz. Pero yo hoy la toco y la cicatriz no me duele. Las cicatrices van a estar, pero Dios puede resignificar el dolor de tu vida, el dolor de tu pasado. Él le puede dar un sentido, Él le puede dar propósito, Él puede hacer algo nuevo con lo más doloroso de tu pasado. Pero tienes que honrar su señorío. Tienes que entregarte a Él y soltar. Dejar de ser un creyente, alguien que se entusiasma y se va del culto. Sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y el entusiasmo dura hasta el domingo a la noche. Y ser un discípulo, aquel que está dispuesto a dejarlo todo, aquel que está dispuesto a permitir que Dios moldee su carácter, aquel que está dispuesto a que Dios transforme aún la indisposición en disposición, aún el no querer por el querer. Te puedo asegurar que Dios lo hace. Te puedo dar testimonio en mi vida que Dios cambia un deseo, un no deseo, por un deseo. Si Él es el Señor de tu vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque aún seguís intentándolo con nosotros. Aún seguís hablándonos. Aún seguís llamándonos. Síganme. Quiero que sean mis discípulos. Quiero hacerlos pescadores de hombres. Quiero llevarlos a cosas mayores. Seguís llamando, tu voz sigue hablando. Tu voz sigue saliendo del santuario, llamando a los Samueles, aquellos que te honran, porque tú honras a los que te honran. Señor, queremos ser como esos 70 discípulos que pasaron tu filtro, que fueron capaces de decir: aunque no tengas donde recostar tu cabeza, Jesús, si yo debo dormir parado, lo voy a hacer. Aquellos que digan: Señor, estoy dispuesto a dejar mi familia si así me lo pidieses, con tal de seguirte. Queremos ser de esos 70 discípulos que fueron revestidos de tu poder y de tu autoridad para ser extensión del reino. Queremos ser una iglesia de discípulos dispuestos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada uno de ellos. Tu espíritu desde el primer momento, desde la primera canción, ha estado moviéndose en ellos y que aún lo siga haciendo al regresar a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén.